Sermón 35 para la Dominica Quinta después de Pentecostés. Contra el vicio de la ira. Porque así como el fuego es vehemente y violento, luego que tomó fuerza, e impide que se le vea por el humo que despide, así la ira hace que prorrumpa el hombre en mil excesos, y no le deja ver lo que hace, haciéndole reo de este modo de la muerte eterna. Cualquiera que tome ojeriza con su hermano, merecerá que el juez le condene. Es tan perjudicial al hombre la ira, que le desfigura aún exteriormente. Aunque sea la persona más bella y graciosa del mundo, se hace semejante a un monstruo furioso que esparce el espanto en torno de sí, cuando la cólera le transporta. El iracundo, dice San Basilio, pierde casi la figura humana, revistiéndose de aspecto de fiera. Si la ira, pues, nos desfigura aún exteriormente, ¿cuánto más nos desfigurará en el interior y a los ojos de Dios? Esto es lo que voy a demostraros en el presente discurso. Punto primero. La ruina que causa al alma la ira que no se refrena. Dice San Jerónimo que la ira es la puerta por donde entran en el alma todos los vicios. La ira es la puerta de todos los vicios. Ella precipita al hombre en las venganzas, en las blasfemias, en las injurias, en las murmuraciones, en los escándalos y en otras iniquidades, porque oscurece la razón y hace que el hombre obre como un irracional y como un loco. La luz de mis ojos se oscureció con la cólera. Lo mismo dijo David. Mi vista, mi espíritu, mis entrañas se han conturbado por la indignación. Y San Buenaventura dijo después que el hombre irritado obra sin reflexión, sin ver lo que es justo e injusto. El hombre airado no puede ver lo que es justo o injusto. En suma, dice San Jerónimo que la ira hace perder al hombre la prudencia, la razón y el sueño. La ira lo turba en todo juicio, de modo que mientras se irrita, se le tiene por demente. Y Santiago escribe: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre está poseído de la ira y no procura refrenarla, fácilmente aborrece al que fue causa de que se irritara. El odio, según San Agustín, no es otra cosa que una ira tenaz. El odio es la ira que persevera largo tiempo. Por lo cual dijo Santo Tomás que la ira es repentina y el odio dura mucho tiempo. Cuando en alguno, pues, persevera la ira, es señal de que en él domina el odio. Pero dirá alguno: yo soy cabeza de casa o padre de familia. Debo corregir a mis hijos y criados y levantar la voz cuando es necesario contra los desórdenes que advierto. Es verdad, le respondo yo, pero una cosa es irritarse contra el prójimo y otra muy distinta contra el pecado del prójimo. Irritarse contra el pecado no es propiamente ira, sino celo, por lo que no solamente es lícito, sino que a las veces es también necesario, con tal que se haga con la debida prudencia, de modo que hagamos ver que nos irritamos contra el pecado y no contra el pecador. Porque si la persona a quien corregimos llega a comprender que hablamos por pasión y por odio contra ella, entonces la corrección no dará ningún fruto, antes hará mucho daño. Irritarse del modo dicho arriba, esto es, irritarse contra el pecado del prójimo, es lícito, como nos lo asegura San Agustín por estas palabras. No se irrita contra el prójimo quien se irrita contra el pecado del prójimo. Aquí se verifica cabalmente lo que dijo David: iraos, pero no pequéis. Otra cosa es irritarse contra el prójimo por el pecado que ha cometido. Y esto nunca es lícito, porque no podemos odiar a los otros por sus vicios, como dice San Agustín. Ni por los vicios es lícito odiar a los hombres. San Agustín, en el Salmo 118. El odio lleva consigo el deseo de la venganza, y por eso dijo Santo Tomás que la ira, cuando es plenamente voluntaria, va unida al deseo de vengarse. La ira es apetito de venganza. Suele alguno decir: si yo me vengo de fulano, Dios me lo perdonará, porque tengo motivos para ello. ¿Y quién te ha dicho, le digo yo, que tienes motivos? Lo dices tú porque estás obcecado de la ira. Pero ya te dije antes que la ira ofusca la imaginación,
y hace perder la razón y el juicio. Mientras estés irritado, la acción de tu prójimo te parecerá una injuria grande e insufrible, pero luego que te pase la cólera, advertirás que no era tan grave como a ti te parecía. Pero aunque la injuria fuere grave, gravísima, ¿crees que por esto te perdonará Dios si te vengas? De ninguna manera, porque el mismo Dios dice que el vengar los pecados no te toca a ti, sino a Él, y añade que cuando llegue el tiempo sabrá castigar los delitos como merecen. Mía es la venganza, y yo daré el pago a su tiempo. Deuteronomio 32:35. ¿Con qué quieres vengar la injuria que te ha hecho el prójimo? También Dios querrá justamente vengar las muchas que tú le has hecho, y especialmente esta que tú quieres vengar por más que Dios te manda perdonarla. El que quiere vengarse, encontrará venganza del Señor. Eclesiástico 28:1. Cosa chocante, dice el Eclesiástico. ¿Un hombre conserva rencor con otro hombre y luego pide a Dios la salud? Siendo carne miserable, conserva el enojo y pide a Dios reconciliación. ¿Quién rogará por los pecados de tal hombre? Eclesiástico 28:3-5. ¿Con qué cara, dice San Agustín, podrá pedir perdón de sus culpas a Dios, el que no le obedece y no perdona a su prójimo, como le manda el mismo Dios? ¿Con qué rostro podrá obtener perdón de sus pecados quien no accede a la orden de perdonar? Supliquemos al Señor que nos libre de que se apodere de nosotros alguna pasión violenta, y especialmente la ira. No quieras entregarme a un ánimo inverecundo y desenfrenado. Eclesiástico 22:6. Porque entonces será difícil que no caiga en alguna culpa grave contra el prójimo o contra Dios. ¿Cuántos, por no refrenar la cólera, pronuncian horrendas blasfemias contra Dios o contra sus santos? Pero Dios, al mismo tiempo que nosotros nos encendemos de cólera, arma su mano con el azote del castigo. Dice Jeremías que el Señor le preguntó un día: ¿Qué ves, Jeremías? Y dijo él: Veo una vara vigilante. Jeremías 1:11. Volvió Dios a preguntarle: ¿Qué ves? Y él respondió: Veo una olla o caldera hirviendo. Jeremías 1:13. Esta olla hirviendo es figura de una persona colérica a quien amenaza la vara, esto es, la venganza divina. Ved, pues, la ruina que acarrea la ira al hombre que no la refrena. Primeramente le hará perder la gracia de Dios, y después la vida temporal. Como dice el Eclesiástico, la envidia y la ira acortan los días. Eclesiástico 30:26. Y Job dice que verdaderamente al necio le mata la cólera. En el tiempo que viven los iracundos, pasan una vida infeliz, puesto que siempre están en una situación violenta y llena de agitación, como una tempestad. Pero pasemos al segundo punto, donde tengo que deciros muchas cosas útiles para remediar este vicio. ¿Cómo debemos refrenar la ira? Ante todas las cosas, debemos estar en la inteligencia de que no es posible que la debilidad humana no experimente jamás en el alma algún movimiento de ira, siendo tan grande la vicisitud de las cosas humanas. Séneca dice que ninguno puede estar enteramente libre de la ira. La ira no excluye a ningún género humano. Todo lo que podemos hacer es moderarla cuando ha tenido alguna cabida en nuestro corazón. Pero me diréis, ¿y cómo se modera la ira? ¿Cómo? Con la mansedumbre. La virtud de la mansedumbre se llama la virtud del Cordero, esto es, la virtud amada de Jesucristo, el cual, sin irritarse, sufrió su pasión y fue sacrificado en la cruz como un cordero. Leemos en Isaías: será conducido a la muerte sin resistencia suya, como va la oveja al matadero, y enmudecerá como cordero delante del que lo trasquila, y no abrió su boca. Por eso Jesucristo nos ha encargado tanto que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oh, cuán agradable es a Dios un hombre lleno de mansedumbre, que sufre tranquilo y con calma los lances adversos, las desgracias, las persecuciones y las injurias. A estos está prometido el paraíso, según aquellas palabras de San Mateo 5:4.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Estos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Algunos se vanaglorian de que son mansos, pero sin fundamento, porque lo son con aquellos que les hacen bien o los alaban, mas solo respiran furor y venganza contra los que los injurian o les han perjudicado. Empero la virtud de la mansedumbre consiste en ser manso y sufrido con el que nos maltrata y nos aborrece, como dice David: yo era pacífico con los que aborrecían la paz. Es preciso tener entrañas compasivas, como dice San Pablo, con nuestros prójimos, y debemos sufrirnos mutuamente unos a otros. Revestíos de entrañas de compasión, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. ¿Queréis vosotros que los demás os sufran los defectos de que adolecéis y que os los disimulen si tienen algún motivo de queja contra vosotros? Pues lo mismo debéis practicar vosotros con los demás. Cuando recibáis, pues, algún agravio de vuestro prójimo que está irritado contra vosotros, sabed que la respuesta suave y humilde quebranta la ira. La respuesta blanda aplaca la ira. Pasando cierto monje por un campo sembrado, salióle al encuentro el dueño de él y lo llenó de injurias. El monje le respondió con humildad: hermano, tenéis razón, he obrado mal, perdonadme. Y se suavizó tanto el labrador con esta respuesta, que no solamente se le pasó toda la cólera, sino que quiso seguirle y entrar monje en su convento. Los soberbios convierten las humillaciones que reciben en pábulo de su orgullo, pero los humildes y mansos convierten los desprecios que se les hacen en pábulo de su humildad, como dice San Bernardo: es verdaderamente humilde quien convierte la humillación en humildad. San Bernardo, Sermón 24 sobre el Cantar. San Juan Crisóstomo escribe: el hombre manso es útil para sí mismo y para los demás. Es útil a sí mismo, porque, como dice un autor ascético, el tiempo de merecer es aquel en que se reciben desprecios. Y por esto Jesucristo llamó dichosos a sus discípulos cuando los hombres los llenasen de maldiciones y los persiguiesen. Bienaventurados seréis cuando os maldigan y os persigan. Por la misma razón, los santos desearon siempre ser despreciados, como lo fue Jesucristo. El hombre manso es útil a los demás, porque, según San Juan Crisóstomo, no hay cosa que más mueva a otros a dedicarse al servicio de Dios que el ver a un cristiano lleno de mansedumbre y alegre cuando recibe alguna injuria. Nada atrae tanto a los amigos del Señor como ver que alguien es alegre en su mansedumbre. Y, con efecto, la virtud se conoce en el tiempo de la adversidad. Así como en el crisol se prueba el oro, así también la mansedumbre del hombre se prueba en la fragua de la humillación. En el fuego se prueba el oro y la plata, y los hombres aceptables en el horno de la humillación. En los cantares se lee: mi nardo precioso difundió su fragancia. Es el nardo una hierba odorífera, pero que solamente difunde su fragancia cuando se frota y estriega con fuerza. Lo cual significa que no se puede asegurar que un hombre es manso, sino cuando por la experiencia nos convencemos de que realmente lo es, por cuanto le vemos sufrir con paciencia y sin cólera los malos tratamientos y las injurias. Entonces y sólo entonces puede percibirse la fragancia de su nardo, o la virtud de su mansedumbre. Dios quiere que seamos pacíficos aún con nosotros mismos. Cuando uno comete alguna culpa, quiere el Señor que se humille y se duela de ella, y haga propósito de no volver a cometerla. Pero no quiere que se irrite contra sí mismo, porque el hombre que tiene turbada la razón nunca puede obrar con acierto ni prudencia. Mi corazón está conturbado, mi virtud me abandonó, exclama el real profeta. Por tanto, cuando recibimos afrentas, debemos refrenar la ira y responder con suavidad, como dije antes, o cuando menos callar. Y de este modo venceremos, como dijo San Isidoro por estas palabras: aunque alguno te irrite, disimula tú, porque callando vencerás. Pero si respondes con ira, te dañarás a ti y a los otros. Y sería peor todavía responder irritado al que te corrige. Dice San Bernardo: se irrita contra el que le cura,
el que no se irrita contra quien le hiere. Sermón 6 sobre la Natividad del Señor. Algunos no se irritan, aunque deberían irritarse justamente contra los que les hieren en el espíritu, adulándoles, y se encolerizan contra los que les reprenden para que corrijan sus desórdenes. Contra los que aborrecen la corrección fraternal, pronunció el sabio la sentencia de su perdición con estas palabras: burlándose de todas mis correcciones, aquella que neciamente cree ser su felicidad, será su ruina. Creen ellos que es una felicidad no tener quien los corrija, o despreciar la corrección. Pero esta falsa prosperidad es la ocasión de su ruina. Cuando nos hallamos en peligro de irritarnos, debemos ante todo tomar las precauciones necesarias para cerrar a la ira la entrada en nuestro corazón. Por esto nos aconseja el sabio que no nos irritemos con ligereza. No seas pronto en irritarte. Luego que algunos oyen cualquier cosilla que les desagrada, mudan el semblante y se llenan de cólera. Mas una vez que ésta entra en su corazón, sabe Dios a qué precipicios puede conducirlos. Para evitar tales peligros, debemos prevenirnos en nuestras oraciones contra los ataques de la ira, porque si no estamos preparados, nos será difícil refrenarla en la ocasión, así como es difícil poner el freno al caballo mientras va corriendo. Pero cuando la ira se hubiese, por desgracia, apoderado de nosotros, tengamos cuidado de no dejarla descansar en nuestro corazón. Jesucristo dice que, si alguno se acuerda de que su prójimo tiene alguna queja contra él, deje allí mismo su ofrenda delante del altar y vaya primero a reconciliarse con su hermano. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces, volviendo, presentarás tu ofrenda. Y el que fue ofendido no solo debe procurar desechar de su corazón cualquier resentimiento, sino desterrar toda amargura, ira y enojo, y gritería y maledicencia contra el ofensor, como dice San Pablo: toda amargura, ira, indignación, sea quitada de vosotros. Y Séneca aconseja que, mientras estemos irritados, no hagamos ni digamos cosa alguna que nos inspire esta pasión. Cuando estés irritado, no hagas ni digas nada que la ira te mande. Por la misma razón decía David: me encolericé y no articulé palabra. ¿Cuántos, después de haber hecho o dicho alguna cosa mientras hervía la cólera en su corazón, se arrepienten luego que ésta se calmó, y dicen: estaba acalorado cuando dije aquello? Por esto conviene callar y no hacer nada mientras dura la cólera, porque todo lo que hagamos mientras estemos poseídos de la ira será injusto según Santiago. La ira del hombre no obra conforme a la justicia de Dios. También conviene que nos guardemos entonces de tomar el consejo de alguno que pueda fomentar nuestra ira. Por esto dijo David: dichoso aquel que no se deja llevar de los consejos de los impíos. Y el eclesiástico dice al iracundo mal aconsejado: si soplas sobre una chispa, se encenderá como fuego, y si escupes sobre ella, se apagará. Cuando alguno está irritado por haber recibido alguna ofensa, puede calmar su irritación si hay quien le aconseje la paciencia, pero se encenderá más si se fomenta su pasión. Por este motivo, el que se haya poseído de la ira debe guardarse de los falsos amigos, que pueden perderle solo con una palabra imprudente. Sigamos el consejo del apóstol, que dice: no te dejes vencer por el mal, antes vence al mal con el bien. Quiere esto decir que, si nos vengamos o blasfemamos arrebatados de la ira, quedamos vencidos por el vicio, pero si la calmamos con la mansedumbre, vencemos al vicio con la virtud. Pero dicen algunos: yo soy de una naturaleza fogosa. A estos respondo yo que pueden vencer su mal natural con la gracia de Dios, y combatiendo su pasión, violentándose. Pero yo, dicen otros, no puedo sufrir una injusticia. ¿Y quién os ha dicho que aquello que os irrita es injusto? Cayó el fuego y no vieron el sol. ¿No sabéis que la cólera ciega al hombre y no le deja ver las cosas tales como son? Si queréis volver a vuestro enemigo mal por mal, arriesgáis la salvación de vuestra alma. Y por eso exclama David: si he vuelto mal por mal a los que me lo han hecho,
caiga yo justamente en las garras de mis enemigos, sin recurso. Haced bien a los que os aborrecen, como nos dice Jesucristo. Haced bien a los que os odian. Esta es la venganza de los santos, que San Paulino llama venganza celestial. Y de este modo debemos vengarnos los cristianos. Y si alguno de esos hombres, de quienes el real profeta dijo, veneno de áspides es lo que tienen debajo de sus lenguas, os dijese, ¿cómo podéis sufrir esta o la otra injuria? Respondedle, ¿el cáliz que me ha dado mi Padre, no he de beberlo? Si Cristo nos mandó que perdonemos y nos dio ejemplo Él mismo, ¿cómo podremos dejar de perdonar a nuestros enemigos? Todo mal que nos sucede nos viene de la mano de Dios, según aquellas palabras del eclesiástico. Del Señor vienen los bienes y los males. Si alguno os roba los bienes, recobradlos si podéis. Pero si no podéis conseguirlo, decid con el santo Job, el Señor me lo dio todo, el Señor me lo ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Un filósofo de la antigüedad perdió todos sus bienes en una tempestad y dijo, he perdido mis bienes, pero no he perdido la paz de mi corazón. Vosotros, cristianos míos, debéis decir lo mismo en un caso semejante. He perdido mis bienes, pero no quiero perder mi alma. Finalmente, cuando nos sucedan adversidades, persecuciones e injurias, elevemos la mente a Dios y pidámosle que nos dé paciencia, y de este modo evitaremos los grandes movimientos de la cólera. Esto mismo nos dice el eclesiástico 28:8, por estas palabras. Acuérdate de temer a Dios y no estés airado con tu prójimo. No olvidemos que la voluntad de Dios lo dispuso así para nuestro bien, y cesará nuestra indignación. Acordémonos de Jesucristo crucificado, y no nos atreveremos a quejarnos en la adversidad. Preguntado por su esposa el rey San Eleázaro cómo lo hacía para sufrir tantas injurias sin irritarse, le respondió, me vuelvo a Jesucristo crucificado, y me tranquilizo al momento. Consideremos, en fin, la enormidad de nuestros pecados, que seguramente merecerían todavía mayores castigos, y sufriremos tranquilamente todo cuanto nos suceda. Puede acontecer, dice San Agustín, que nos hallemos inocentes del hecho por el que somos perseguidos. Pero no por eso somos menos culpables de un gran número de otros pecados dignos de ejemplar castigo. Puede ser que no tengamos el pecado que se nos imputa, pero sí tenemos otros por los que mereceríamos ser justamente castigados. San Agustín, comentario al Salmo 68. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.